Hoy vamos a hablar en nuestro bloque económico de un tema muy interesante, cómo estructurar nuestros gastos en los negocios, ya sean pequeños, medianos, o si tienen la suerte de tener un gran negocio, también le va a servir estos consejos. Estamos con José Calle, que es profesor de SAN y además experto en asesoría financiera. ¿Cómo está, José? Bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Aquí para compartir con ustedes y con el público en general todo lo que tiene que ver el control de gastos. Pero antes de empezar en este tema, me gustaría hablar sobre algo más importante, que es las conductas financieras. Yo creo que el principio de todo esto es establecer claramente cuáles son conductas financieras adecuadas en los negocios, en la vida personal, para poder desarrollar... Las conductas, las malas conductas se dan no solamente en los negocios, sino también en la parte nuclear, que es la familia también, ¿no? Claro. Mucha gente que no sabe estructurarse financieramente en casa. Exactamente. Ahora, por ejemplo, estaba escuchando hace un instante a la señorita que era psicóloga y obviamente ella está hablando de conductas, digamos, que tiene que ver con el niño, pero también las personas adultas tenemos conductas financieras que de repente no son las más adecuadas y eso necesitamos corregir o ver la manera de cambiarlas. ¿Cómo estructuro mis finanzas? Supongo que habrá principios que coinciden entre las finanzas familiares y la de los negocios, por más que sean chicos, medianos o grandes. Claro, en realidad el principio es el mismo. Básicamente, aquí hay un tema de dimensiones, pero las empresas, digamos ya, por lo menos las grandes empresas están estructuradas, tienen todo un procedimiento y tienen best practice que han trabajado por muchos años, sin embargo en la pequeña y la mediana no lo han hecho. Entonces lo más importante acá es trabajar sobre cierta metodología que, por ejemplo, arranca por establecer cuáles son las metas que tú tienes en el futuro y establecer una proyección que se llama un presupuesto. Entonces, de esta manera vas a poder desarrollar una estructura dentro de tu organización que te permita, de alguna manera, empezar a controlar los gastos. Pero antes que esto, lo principal es que la persona, los que integran la empresa y los que son los que están liderando las organizaciones, de alguna manera puedan ser conscientes de la situación de la empresa, en qué momento están y en función a eso empezar a desarrollar todo esta metodología que es el presupuesto y todo lo que trae con él, ¿no? O sea, sincerarse sobre la situación financiera. Definitivamente, hoy por hoy el primer indicador de que tienes problemas financieros puede ser la liquidez, pero no necesariamente tienes que estar en ese momento, sino que desde hoy, si llegas a tomar conciencia de que es importante la gestión financiera, el control de los gastos, lo primero que debes hacer es elaborar un presupuesto. Para hacer ese presupuesto tienes que tener ciertas metas, ciertos parámetros, y en función a eso vas a poder desarrollar. Ahora, esto que estoy hablando en la empresa grande también funciona para la mediana, funciona para la pequeña empresa, inclusive en el ámbito personal también. Los jefes de familia deberían organizarse para tener un presupuesto. ¿Cómo hago para estructurarlo? A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que ver? Primero ver, digamos, tus fuentes de ingresos. Dentro de un presupuesto hay que saber de dónde vienen los ingresos y posteriormente, en función a esa dimensión y entender cuánto puedo generar en el año, puedo de alguna manera definir mis gastos. Hay que tener en cuenta que mis ingresos son los que realmente recibo, los que entran a mi bolsillo. Claro. Porque hay veces pensamos que facturamos... El neto, no el bruto. Exacto. Hay veces pensamos que facturamos, por decir un número, 1 millón, pero sin embargo ese millón no es lo que realmente recibes finalmente. Entonces hay que ser consciente de cuánto es lo que ingresa al bolsillo de la empresa, por decirlo de alguna manera, y en función a eso tienes que definir tus gastos. Ahora, ¿los presupuestos cómo los armo? ¿Trimestrales? En realidad, ¿cada medio año? ¿Cada año? ¿Cómo me proyecto? ¿Hasta dónde puedo jugar con la proyección? La metodología dice que deberías organizar un presupuesto previo al principio de un ejercicio, de un año, digamos, ¿no? En realidad, por el mes de noviembre deberías estar organizando un presupuesto para el siguiente año. Tienes que tener en cuenta pues la dimensión de tu empresa, revisar la parte histórica, entender qué es lo que se viene hacia futuro, porque obviamente todos los años son distintos y realmente las cosas pueden cambiar, entonces tratar de alguna manera proyectar eso y en base a esa información que tú puedes recibir del mercado y de tu propio negocio, empiezas a planificar cuál va a ser tu nivel de ingresos. Ahora, ¿qué sucede? Puede estar en un año en el cual tú necesitas invertir más. Invertir más porque tienes algunas inversiones o gastos adicionales. Entonces, si tus ingresos normales no te van a alcanzar, deberías empezar a generar algunos ingresos adicionales, otras fuentes de ingresos para poder lograr esa meta que te has planteado. Es en el caso de una empresa que de alguna manera está en marcha y de alguna forma ya tiene cierto conocimiento de su mercado, pero imagínate si eres un emprendedor o quizás recién estás proyectando un negocio, definitivamente un presupuesto te va a dar, digamos, los parámetros para que tú sigas adelante.
No deberías empezar un emprendimiento, un pequeño negocio, sin antes no haberte sentado a la mesa a planificar el presupuesto. Definitivamente yo recomendaría a las personas, de hecho que el presupuesto es una parte de los negocios. En los negocios hay una serie de variables que hay que tener en cuenta, pero si hablamos de presupuestos y control de gastos, es importante en primer lugar establecer un presupuesto, hacer un análisis del posible negocio, estructurarlo, ver los gastos, qué inversiones vas a hacer, dimensionar realmente cuál es esa necesidad de capital, de recursos, porque muchos negocios, y yo te cuento que he visto varios, ¿qué sucede? Muchos negocios sobre la marcha salen, empiezan a invertir, sale otra oportunidad de negocio, la toman, pero nunca se han sentado un rato a ver conscientemente si las inversiones que están haciendo van a tener un retorno en el corto plazo o en todo caso hasta dónde puedo llegar. ¿Realmente es un negocio? Muchas veces es mejor... Un negocio es un riesgo además, ¿no? Claro. Tal vez es más seguro tenerlo en el banco y limitarme a un interés que jugármela a un emprendimiento que no sabemos si siquiera me va a poder retornar el capital. Claro, de hecho, mira, un Excel te va a ayudar para modelar. En un Excel tú puedes perder dinero. Eso es, digamos, en el aspecto teórico. En ese momento estás como que proyectando, imaginándote tu negocio, ¿no? Por eso que en la universidad se habla de casos de negocios. En las universidades también se habla, por ejemplo, de simulaciones, de cursos de simulación de negocios. ¿Por qué? Porque en una simulación tú puedes perder, pero en la vida real vas a perder dinero. Y en realidad no estamos para perder dinero. Nadie quiere perder, ni los millonarios quieren perder dinero. Entonces, en ese sentido, lo mejor que puedes hacer es utilizar herramientas previas como un Excel, como digamos, un business case, que en este caso los facilitadores somos los asesores financieros, para que de alguna manera ustedes puedan, las personas en general, puedan de alguna manera dimensionar en qué se están metiendo y si es que realmente tienen la capacidad para hacerlo, o ver qué herramientas les va a permitir lograr ese capital que necesitan para sacar adelante el proyecto, ¿no? Has hablado de varias herramientas tecnológicas para un poco proyectarse a lo que viene. ¿Qué tan importante es la tecnología o cuánto nos puede ayudar para modelar esta simulación? De hecho, la tecnología es importante. Hoy por hoy encontramos sistemas que nos van a ayudar, los ERPs en el caso de las empresas grandes, pero digamos, si lo aterrizamos a empresas medianas o pequeñas que quizás no tienen todos los recursos para ello, pueden usar una hoja de cálculo, el Excel, por ejemplo. En el Excel podemos llevar nuestros costos, podemos revisar cuáles son nuestros gastos, porque hay un detalle. Dentro de esto también, y que estamos conversando, es importante identificar patrones. Estos patrones de gasto son las conductas o las malas conductas financieras que en algunos casos puede ocurrir. Entonces, en ese sentido, en la medida que nosotros controlemos y llevemos una lista de todos los gastos que tenemos en la casa o en la compañía, vamos a encontrar patrones que nos dicen, mira, acá hay una oportunidad de ahorro. Podríamos quizás reducir estos gastos y de esta manera vamos a lograr las metas que nos hemos planteado. Porque un presupuesto de principio de año tiene metas. Y complementando la pregunta anterior, este presupuesto debe revisarse constantemente. Puede ser mensualmente. Se puede ajustar. Ajustarlo. No es una letra escrita en piedra desde el principio hasta el final del año. En teoría, la letra escrita en piedra sería, digamos, la utilidad o la meta que te has planteado. El cómo llegas puede variar en el camino, pero la idea es que de alguna forma tú consigas, mediante el seguimiento presupuestal, puedas ir mirando qué variables están cambiando y sobre eso modelar y cambiar tu comportamiento. Adoptar, por ejemplo, algunos cambios, regularizar algo, ajustar unos gastos, o quizás ese proyecto que estabas pensando hacerlo para el siguiente, de repente activarlo antes porque es necesario. Entonces, ese seguimiento te va a permitir tomar acción antes, en forma anticipada, y no esperar a fin de año que ya todo está consumado y no hay vuelta atrás, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, José, por haber estado aquí. Yo solo te pido un minuto. Lo que quería decirles a los señores es de que realmente tenemos que hacer siempre un presupuesto. Es importante, y eso les pido que se apoyen en las entidades financieras, en las entidades como están, que nos ayudan a generar capacitación en las personas para que tengan conocimiento financiero. Eso les va a ayudar a ganar dinero o en todo caso a ahorrarlo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Pues José Calle, profesor de SAN, que ha estado con nosotros hablando de cómo organizar nuestras finanzas. Hasta aquí el bloque económico.